Ok, comencemos por favor. Los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos a esta sesión número 4 de Prepa en Línea CEP del 16 de noviembre de 2021. Es la última semana del módulo, una semana muy importante porque implica un trabajo y un foro que tienen que se llevan una buena parte del porcentaje de calificación del mes completo, y por eso es muy importante no solo que atiendan a las instrucciones que se les dan en la plataforma o a las que yo puedo dar ahorita, sino que si tienen dudas, cualquier tipo de duda, no importa que sean ustedes consideren que sean dudas pequeñas, pues no duden en preguntar, porque a veces eso puede conflictuar, ¿no? Yo obviamente les contesto con todo gusto en el correo y en los mensajes internos, pero a veces uno puede tener la idea o el surgimiento y puedo no estar contestando ese instante. Tengo 24 horas para hacerlo, entonces puede dificultar un poco que ustedes avancen con el trabajo, ¿no? Entonces pregunten lo que sea, lo pueden hacer. Ya van varias personas de ustedes que me contactan por correo, o bien por mensajería, y creo que he resuelto sus dudas en la manera general, y por eso es que me atrevo a decirles que si tienen alguna duda, así sea pequeña, de formato, de tipo de letra, de cosas que ustedes puedan considerar pequeñas, pues no lo duden, porque este proyecto integrador en el cual voy a enfocar mi explicación el día de hoy, más que en otros materiales, es la parte más importante y fundamental de todo el texto, de todo el módulo, perdón, y de toda la semana. Entonces, en él tienen que poner en práctica lo que han aprendido en esas 3 semanas y poquito. La idea es que ustedes construyan, por si lo han podido revisar en este par de días, la idea es que ustedes construyan un texto y un formato de investigación que condense o que simplifique o sintetice o resuma todo lo que han aprendido en las 3 semanas anteriores, desde diálogos argumentativos hasta hipótesis, pasando por un ensayo. Entonces, de ahí la importancia no solo de calificación, sino que es una demostración de conocimientos. Entonces, les reitero una vez más perdón, la invitación a considerar el manual de citación de Prepa en Línea CEP, que está en el foro de novedades. Y si tienen alguna pregunta específica sobre la citación o la colocación de fuentes también, recuerden por favor que colocar las fuentes, nada más los enlaces a las fuentes, no es colocar la bibliografía correctamente, y desde ese momento se están descontando puntos. Entonces, por favor, coloquen correctamente. Si tienen dudas sobre ello, pueden ver la primera y la segunda sesión síncrona, donde explico con ejemplos cuáles son las formas de colocar la citación. También, para no estarles repitiendo la misma información cada semana, ahora solo haré la mención, porque pues los casos de plagio han disminuido, pero no han desaparecido. Entonces, pues también será importante por lo menos mencionarlo, y que ustedes tienen bastante material, tanto de su SAME como de su tutora, perdón, como mío, para evitar el plagio. Y si tienen, también estoy dispuesto y abierto a escuchar sus preguntas o dudas sobre este particular para evitar los casos, ¿no? Una última que ha pasado mucho es que siguen copiando y pegando de páginas externas y colocan la bibliografía esperando que eso deje de ser un plagio, pero eso sigue siendo el plagio. Entonces, pues traten de evitarlo, por favor. También de la misma manera, en los foros también eso ha sucedido, entonces espero que ustedes lo puedan evitar, por favor. Voy a comenzar rápidamente con el material para ir en orden. El material tiene que implicar pues revisión completa, pero yo me voy a enfocar en dos aspectos generales, que son, ahí está mostrando mi pantalla, que son básicamente la estructura de un desarrollo de un ensayo. Por si no lo notaron, todos los materiales de esta semana ya los habrán revisado. Entonces, si ustedes tomaron las notas correctas hace 2 o 3 semanas que se colocó este material, pues no es necesario que los lean de nuevo, simplemente es necesario que revisen sus notas, ¿no? Entonces, hago la mención por si alguno de ustedes, este material mismo lo mencioné o lo cité hace 2 semanas como una fuente fundamental de apoyo para esto. Entonces, bueno, a partir de eso, buenas noches, Dulce. A partir de eso, ya puedo hablar con un poco más bueno, ustedes ya podrían
hablar con un poco más de conocimiento a partir de específicamente de estos dos materiales que les voy a presentar. Uno se llama estructura y desarrollo del ensayo. Vienen los tipos de ensayo. En realidad eso, si ya lo leyeron, no es tan importante. Ahora, por supuesto, en su momento sí lo fue. Esta es la parte que me quería detener y que es importante, la estructura básica del ensayo. Recuerden colocar introducción, cuerpo y desarrollo y conclusión y las fuentes a las referencias en formato que está en el manual de citación de Prepa Línea CEP. Y no olviden el título, por favor. A mí, yo sé que les han mostrado la carátula, pero bueno, con que le pongan su nombre y el mío y su grupo, es suficiente para que se considere una carátula, entonces no necesito gran cosa, solamente necesito que esté dentro de las reglas y tradicionales y que lleve cierto orden y estructura, con eso es suficiente para que yo lo pueda considerar calificar. Pero esto sí es importante, entonces la introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias está marcado en una cuartilla, entonces consideraríamos 56 renglones, 28 renglones, perdón, 28 renglones a espacio 1.5 con letra 12. Eso es más o menos lo que ustedes tienen que entregar en este caso, más el formato, ¿no? Entonces, pues no olviden esto, por favor. Aquí explica cada uno de los elementos que hay que constituyen un ensayo argumentativo como el que van a hacer, desde el uso del lenguaje hasta las referencias bibliográficas. Si tienen dudas sobre alguna, por favor, pregúntenme. Y aquí hay un proceso de ensayo. Es tan importante en cuanto a calificación y porcentaje de este ensayo, este proyecto integrador, que yo les propongo, les sugiero que otra vez vuelvan a revisar esto, si está bien planteado el tema. Recuerden que el tema es una pregunta, se hace en forma de pregunta. Muchos de ustedes no recordaron esto en la actividad integradora número 5, donde tenía que llenar un formato a partir de la lectura de 3 artículos académicos, uno sobre redes sociales, otro sobre matemáticas y otro sobre terapia para ancianos deprimidos. Entonces no recordaron que tenía que colocarse en forma de pregunta y entonces ahí no están siguiendo las instrucciones. Por favor, lean las instrucciones porque a veces una cosa muy obvia, que era colocarle signos de interrogación, pues ya no lo hicieron y perdieron puntos. Por eso muchos de ustedes no la colocaron de esa manera. El problema siempre, de acuerdo a lo que han visto en materiales, se coloca entre signos de interrogación. Y después pueden explicar sin signos de interrogación, no hay ningún problema, pero el problema en general que se resuelve y que se convierte después en una hipótesis tiene que ir en signos de interrogación. Bueno, aquí están los pasos elementales para llevar a cabo todo esto. No pierdan, no crean que es perder el tiempo, yo sé que a veces no lo tenemos mucho, pero también editar el ensayo, revisar el aparato crítico es importante porque detectan errores ortográficos, que eso también es otra de las cuestiones que no hemos solucionado todavía, desafortunadamente. Muchas veces el corrector de la computadora o del teléfono no alcanza en palabras que son iguales, que se escriben de la misma forma, pero que los distingue un acento, y eso pasa muchísimo, ¿no? Entonces, pues, sobre todo se nota a veces que están escribiendo en celulares porque a veces el corrector no les hace ninguna corrección. Entonces, ahí sí yo noto pues, un poco a veces que no están escribiendo más que en celular, ¿no? Y ahí vienen los consejos para escribir un ensayo. Si yo tuviera que darles a elegir, les diría que solamente lean estos dos, pero bueno, por supuesto, ustedes pueden revisar toda la semana, darle una pasada general y revisar sus apuntes, que son lo más importante. Vienen consejos previos durante la escritura, antes de la escritura y después de la escritura. Y vienen algunas estrategias. Las estrategias no me parecen tan importantes como esto que está marcándose ahorita: plantear el problema, leer, resumir, buscar información. Muchos de estos 11 pasos, 11 pasos ya los tienen resueltos. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron algo sobre legalización de marihuana. Entonces, pues ya muchos de estos ya tienen una hipótesis, ya tienen una delimitación del tema, ya plantearon un problema, ya terminaron los argumentos, ya leyeron, ya resumieron, ya seleccionaron información. O sea, yo podría decir que lo único que tienen que hacer es el 7, 8, 9, 10 y 11, porque lo demás ya lo han hecho en días pasados. Y si no, pues revisen sus actividades integradoras, por favor, porque eso es lo que les va a dar la base de lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, es una sugerencia, no la tomen a la ligera. Ustedes ya trabajaron en esto. Hoy en la mañana algunos de ustedes me preguntaban si podían cambiar de tema. Por supuesto, es un tema libre, pero yo sugerí, la prepa en línea CEP le sugiere la legalización de las drogas por la sencilla razón de que ya dominan ese tema, ya tienen varias actividades trabajando eso, ¿no? Entonces, repito, eso es lo primero. Vean cómo están colocando las fuentes, colóquenlas exactamente igual. Aquí pueden tener una opción.
La actividad integradora 5 es otro modelo de cómo pueden colocarlo. Cualquiera de los dos está correcto. Y vean que no solo se coloca el link. Si se coloca el link es completamente incorrecto. Entonces, ahí pues uno empieza a sospechar que no estoy seguro si lo leyó porque solo pone el link y el link no me asegura nada, ¿no? Entonces, bueno, también pónganse de parte del profesor que califica de ver ese tipo de trabajos que no están completos y que no cumplen con los lineamientos. Entonces, eso puede ser difícil. ¿Vale? Espero que haya quedado claro este punto. Voy a regresar a la parte inicial del texto, del material. Estructura y desarrollo del ensayo. Básicamente es estructura y desarrollo del ensayo es el primer material que les sugiero que revisen. Es bien importante. Y pues lo pueden descargar y ya lo han revisado. Me parece que en la semana 2. Sí, me parece que en la semana 2 lo revisaron por primera vez. ¿Alguna pregunta, duda hasta este momento? Solo estoy explicando material. Sí, Mariana. Yo tengo una duda, profe. Me quedó la duda sobre la hipótesis, Claro, dime. porque en la que yo hice en esta pasada, me Sí, puso que tenía que ser más firme. Entonces, quisiera que me quedara un poco más claro sobre cómo tengo que elaborarla. claro que sí. Lo que han hecho en las hipótesis es una buena pregunta que de hecho yo había pensado en tratar, Mariana, así que muchas gracias por recordármela. La hipótesis, voy a estar escribiendo algunas cosas en el chat. La hipótesis eh, es una afirmación o una afirmación de algo que quieres demostrar. Lo que te decía con la firmeza, Mariana, es que intentes decir algunas hipótesis que no resulten tan obvias o que no encuentre uno rápidamente haciendo una búsqueda por internet. Te voy a poner un ejemplo. Esa es lo que acabo de poner. Las drogas son nocivas. Es una tesis. Tú puedes demostrar que las drogas son nocivas. Eso está bien. Yo en realidad no tendría por qué decirte nada sobre esa tesis. Esa tesis es correcta. Lo que sucede ahí es que es muy obvia y eso lo puedo encontrar en cualquier lugar. Lo que te decía con la firmeza es que tú te atrevas o intentes hacer alguna tesis un poco más elaborada y más reflexiva. Voy a poner el ejemplo con la misma tesis. Listo. Espero que alcances a notar la diferencia, Mariana, entre la primera, que es muy general, y la segunda, donde sí implica un poco más de firmeza. Las drogas son nocivas para los bebés cuyas madres fuman durante el embarazo. Esa es otra tesis más extensa, no tan extensa, por supuesto es muy corta, pero que demuestra un espectro mayor de reflexión y implica firmeza. Es decir, en la tesis, yo no estoy esperando 5 renglones, 10 renglones o una cita. Eso no es el interés del trabajo en la tesis. La tesis es muy corta. Si tú me pones algo así muy corto, Mariana, yo sabré que no estás priorizando el espacio, sino que lo que estás priorizando es la reflexión. Espero que me haya podido explicar, Mariana, con esto. Repito, las drogas son nocivas. Esa es una tesis, pues, válida, pero una tesis que implica mayor grado de reflexión y que me implica que entendiste cómo lo puedes argumentar, es las drogas son nocivas para los bebés cuyas madres fuman durante el embarazo. Esa es una tesis mucho más completa. Espero haberme explicado, Mariana, y si tienes alguna otra duda, por favor, pregúntame en cualquier momento. Sí, sí, ya más o menos la entendí. Ahorita, de todos Tiene modos, que ser un dime. poco más completa, Exacto, un poco más que esté sentada mi idea, pues. exacto. Que esté, incluso si puede, o sea, no tiene que ser extensa, pero, o sea, no estoy pidiendo un párrafo, 5 renglones, eso no interesa. Lo que interesa es que en 2 renglones, un renglón, logres resumir todo lo que tú quieres decir y que tampoco sea obvio, porque es muy probable que Mariana, que durante el trabajo, durante la próxima semana o el fin de semana que viene y durante el fin de semana, pues me entreguen 15, 20 personas la misma tesis
Entonces, pues ahí yo empiezo a sospechar. ¿Está haciendo lo mismo? ¿Lo está sacando de algún lado? ¿O realmente está reflexionando, no? Una tesis un poco más original es lo que se busca siempre. Ah, Entonces, ok. ¿sí? Sí, gracias, profe. De nada. Entonces, en estructura y desarrollo del ensayo. Eso ya lo vamos a dejar por ahora. Y lo que voy a hacer es compartirles el segundo de los que yo quiero que revisen, por favor, con mayor atención, que es... aquí está. De este ya había hablado también hace un par de semanas en la sesión síncrona, me parece que número 2 o 3, y es un material dedicado al tema, problema e hipótesis para hacer una distinción. Se los van a pedir, yo les dije en aquella ocasión que se los van a pedir, se los van a pedir en el foro aprendiendo, se los van a pedir en el foro evaluable de la semana 2 y se los van a volver a pedir esta semana tanto en el foro como en el proyecto integrador. Entonces, no lo dejen pasar, por favor. El error más frecuente que he estado viendo es que confunden tema con problema. Es decir, que me ponen el tema de investigación es la legalización de las drogas y el problema es que hay muchas drogas para los niños. Ese no es un problema de investigación. Recuerden que el problema de investigación tiene que colocarse, en forma de pregunta, que esa es la parte más importante y es donde yo me puedo dar cuenta si están convirtiendo esto. Vean el ejemplo que pongo aquí. ¿Cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? Eso después, Mariana, se va a convertir en una tesis. Entonces vean cómo parto del tema de investigación, importancia de la educación a distancia. El problema de investigación es la pregunta y después la tesis, que es cómo voy a demostrar eso, ¿no? Entonces, vean cómo están ligados los tres y a veces se olvidan de que están ligados. Por lo tanto, los conmino a que no olviden que hay una relación directa entre tema, problema e hipótesis. Tienen que ir relacionados a veces con las mismas palabras, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que está en la pantalla, tanto el tema de investigación como el problema de investigación llevan palabras muy parecidas, llevan conceptos muy similares. Entonces, utilicen eso a su favor para que puedan hacer las tres y no se compliquen, ¿no? Entonces, para eso sí es, o considero que es muy, muy importante esta parte, ¿no? Y otra de las cosas que revisa esto es los elementos para formular una hipótesis. Esto ya lo vimos como afirmación. Vean aquí, tema de investigación, problema de investigación ya lo vimos, y la hipótesis es cómo voy a resolver ese problema. La educación a distancia es importante en la formación escolar porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. ¿Se dan cuenta? Es un texto, esto en un procesador Word son 2 renglones, Mariana. Es muy, muy cortito. Entonces no necesito media cuartilla, no necesito un párrafo, necesito 4 renglones, 2 renglones, perdón. Con eso es suficiente para que expliques tu tesis. Porque si le das vuelta, incluso me encontré también mucho con eso, con tesis de 5 o 10 renglones, que en realidad pues no me está diciendo mucho. Lo que hacen es darle vuelta a una información y no aterrizan la hipótesis. Me dicen, las drogas son nocivas. Bueno, entonces vienen a explicar por qué son nocivas. Eso ya no es la tesis. Eso ya son los argumentos y eso ya no es parte de la tesis. Entonces ahí me indica que no están reconociendo que es una tesis. Es muy, muy cortita. Y para finalizar con este material, les sugiero algunas cosas de contrastación de la tesis. Es decir, ¿cómo puedo saber si mi tesis es correcta o no? En realidad eso también podrían, si ustedes ya para no confundirse, podrían concentrarse hasta este punto, hasta acá, tema de investigación e hipótesis. En ese momento tendrían que concentrarse para que no haya ningún problema y para que ustedes pues no se confundan y no tengan información cruzada, que eso sería la parte más importante. ¿Preguntas sobre este segundo material? Solamente voy a referir de esos dos porque son los que a mi juicio son los más importantes para llevar a buen puerto esto. Y además porque los demás, incluidos estos dos, ya los han revisado en semanas anteriores. Entonces, igual ya debe estar un poquito hartos de escuchar tanto tema, hipótesis y demás, pero bueno, los motivo para que den el último jalón o estirón en esta semana y que vengan trabajando, al menos ustedes 4, perdón, y Dulce que se está saliendo también, que vengan trabajando como han venido trabajando hasta ahora y que no olviden que ya hicieron la parte más complicada y que solo falta demostrarlo a través del proyecto integrador, ¿no? Entonces, pues no lo olviden y si necesitan algo, por supuesto que estoy siempre abierto a responder y hasta donde yo recuerdo, porque los
4 o 5 que estaban acá me han escrito. Les respondo bastante rápido, les respondo mucho más rápido a través del correo. Entonces, por favor, no lo olviden y si tienen dudas, pues lo pueden empezar a hacer desde el día de hoy o desde el día de mañana. Si tienen alguna pregunta sobre esto, avísenme, por favor, porque voy a compartirles la pantalla ahora sobre el foro de integración. No voy a extenderme demasiado en este foro, solamente voy a explicarlo de manera general, que es este. Tienen que hacer 5 aportaciones. Cada una de ellas debe llevar bibliografía, por favor. No pueden inventarse el mejor invento de la historia, perdón por la redundancia, pero si alguien no coloca las bibliografías, la bibliografía y las referencias, entonces yo no puedo saber de dónde obtuvieron la información y esa información tuvo que venir de algún lado. Entonces, pues, por favor, no lo tomen a la ligera, porque sí es bien importante para su calificación que coloquen la referencia bibliográfica. Después vienen los beneficios del avance científico que les seleccionaste. Están confundiendo, ojo también, por favor, con esto. Lo puse hoy en el foro de Evaluable, en esta parte como mi participación. No se confunda, por favor, entre la primera y la segunda participación. En algunos otros foros se están confundiendo muchísimo en generaciones pasadas y yo quiero que eso no suceda aquí. Me están poniendo, revisen la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance de la historia y por qué? Una cosa es explicar por qué y otra cosa son los beneficios. Ustedes están cometiendo el error o pueden, no, ustedes no. Ustedes podrían cometer el error y los que vean esta grabación también, de en la primera aportación contestar también la segunda. Entonces tengan cuidado de no hacer eso. Entonces también, por favor, cuiden la extensión de sus aportaciones. 2 renglones no son aceptables para revisar sus ideas, pero 5 renglones, 6 renglones son un párrafo académico perfectamente aceptable. Entonces, por favor, piensen lo que van a contestar, preparen su respuesta, piénsenla previamente, después escríbanla con todo y su bibliografía. Si van a citar, pues mucho mejor. Si van a hacer una cita o paráfrasis, muchísimo mejor. Y además tienen que colocar la bibliografía o referencia, ¿no? Entonces, no lo olviden. Después, la tercera participación es refutar a uno de tus compañeros. Ahí recuerden seguir las reglas en etiqueta, no se les olvide. Y ante todo, en las 5 aportaciones, respetar la redacción y la ortografía. Escriban con oraciones con muchos puntos y seguido, porque eso me indica que pueden separar las ideas, que no tiene que ver con la extensión total de la respuesta, sino que son oraciones cortas y punto y seguido, o coma, punto y coma, etcétera. Y eso me va a permitir, repito, apreciar que ustedes pueden separar una idea de la otra, que lo tienen claro en su mente y que después lo van a trasladar muy bien al foro de Evaluable. La refutación es intentar dar argumentos, no opiniones, sino opiniones argumentadas, que es muy distinto, por el cual consideras que no es el mejor, ¿no? Yo sé que van a respetar las reglas de la etiqueta y la ortografía, les di algunos consejos, pero es importante que sepan que se refuta con argumentos, se refuta con información. Si yo le digo a uno de mis compañeros que la penicilina no es el mejor invento, entonces tengo que explicarle por qué, y yo tengo que buscar una fuente para decir cuáles son los efectos negativos de la penicilina y por qué no es el mejor invento. Entonces, por favor, no olviden eso también, porque la tercera aportación también deben de que llevar una bibliografía distinta a las primeras 2, por favor. Luego, en la cuarta aportación, tienen que defender su postura y responder con argumentos al compañero que ha refutado su aportación. Si nadie se escribió, si nadie refutó su aportación, refuerza la de otro compañero en el cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. Entonces pueden también buscar otra vez, tienen que buscar otra información, tienen que buscar otras fuentes en todos los casos. Es tan importante este foro porque a mí ya me dice que Gabriela, Samuel, Mariana, Dulce, etcétera, ya pueden citar, ya pueden parafrasear, ya pueden buscar información en Google Académico, ¿no? Entonces, pues traten de buscarlo, es bien importante, ¿no? Y la última aportación, tienes que redactar un párrafo. En todos, en realidad, tienes que redactar un párrafo, pero en pues se pide nada más un poquito más de extensión. Estamos hablando de unos 7, 8 renglones, y en los anteriores con 5 a 8 es suficiente. En este sí tienen que ser por lo menos 8 renglones. Redacta un párrafo donde menciones los 3 avances científicos de la historia, de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así.
En este podría pensarse que no se necesita una fuente, pero en realidad también se necesita una fuente. ¿Por qué? ¿Por qué los consideras así? Puedes incluso utilizar las mismas fuentes que te ponen tus compañeros. Eso sería muy importante porque implicaría que tú las leíste. Entonces, repito, para resumir y terminar con este foro de aportaciones evaluables, 5 aportaciones, háganlas en días distintos, por favor, por lo menos 3 o 4 días diferentes. Si lo hacen en sábado y domingo o solo el domingo serán penalizados, desafortunadamente, y revisen la rúbrica, ahí está la información. Después, hagan la referencia en todas, o colocan referencias distintas en todas, incluso cuando refuten a un compañero. Lo siguiente que les sugiero es que coloquen un párrafo por cada aportación, entre 5 y 8 renglones, y el de la quinta aportación es de 8 renglones. Si ya lo hicieron de 2 o 3, pues no hay problema, no se preocupen. Enmiéndenlo, no hagan otra vez la aportación. Si no quieren hacerlo, pues empiecen desde mañana con su segunda aportación o tercera y coloquen un párrafo donde me pueda indicar todo eso, aunque en las que yo vi el día de ayer y el día de hoy, sí colocan bibliografía, así que eso, y sí tienen una extensión que se solicita, ¿no? Entonces eso me parece muy positivo. Les muestro, bueno, con esto terminamos el foro de evaluable y lo que resta es mostrarles probablemente la parte más importante de esta semana y una de las más importantes de el módulo completo, el módulo 5, que es argumentación, que se llama el proyecto integrador, llamado Mis argumentos finales. Y en ya viene el propósito y demás, tienen que entregar un procesador de textos para elaborar un ensayo en función de los pasos especificados. Aquí hay una plantilla que ustedes tendrían que llenar. Voy a compartirla en este momento. Voy a compartirla en este momento. Y esa misma plantilla, listo. Mis argumentos finales. Tienen que ir llenando el cuadro, tal como hicieron en un formato las anteriores. También me alegró mucho ver que ustedes utilizaron a sugerencia mía en la actividad integradora 6 el formato para trabajar, y eso me pareció, es mucho más fácil de calificar, pero no solo eso, yo pienso que a ustedes les facilita mucho la elaboración de su trabajo. Pues bueno, aquí hay otro formato donde ya saben un tema y repercusiones en tu entorno. Elige un tema. Aquí, por favor, ojo, aquí no se explica nada, solo se pone el tema. No explicas nada. Luego piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. Plantea y escribe un problema de investigación. Aquí sí van a colocar de dónde obtuvieron la información, es decir, referencias. Escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. También no estaría mal que pusieran referencias o citas. La hipótesis viene aquí. Ya hablamos sobre la hipótesis a partir de la pregunta de Mariana. Y escribe 2 ciencias de las que abordarás el tema. Si colocan citas, por favor, coloquen la referencia ahí mismo y aparte al final, para que no, pues no se les pase y no tenga que hacer un descuento de puntos desafortunado. ¿Y por qué llevaste la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores? Técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. En esta parte que siempre se les complica en el número 6, lo único que van a hacer es describir la forma en que llevaron a cabo su investigación. Estuve en Google Académico, tomé notas, etcétera, y cuáles son los problemas que se les presentaron. Algún texto era muy difícil, encontré mucha información, encontré muy poca, no encontré, etcétera, ¿no? Y tuve que auxiliarme de otras fuentes, etcétera. Quiero que me expliquen su proceso de investigación. Tu postura acerca del tema no tiene que ser extenso. Ninguno de estos, por si no lo han notado, tiene que ser extenso. Así que pues, no se compliquen mucho con esto, porque en realidad no, si le dan vueltas a la misma información, no aporta más calificación, simplemente es darle vueltas y mostrar información que a lo mejor les puede ser útil más adelante. Aquí igual en tu postura, 3 renglones es suficiente para que me expliquen su postura y por qué. Y 3 argumentos, estamos recordando la semana 1 con el ensayo de Octavio Paz, argumento 1, 2 y 3, premisa y conclusiones, no olviden eso, por favor.
Aquí en la parte número 9 es un ensayo de una cuartilla, es muy breve, a partir de tus argumentos, los argumentos que acaban de poner. Yo les sugiero que desarrollen cada argumento en un párrafo, con citas, con información, con fuentes, introducción, desarrollo. El desarrollo tendría que ser los argumentos 1, 2 y 3. Eso tendría que ser el desarrollo. Una conclusión y la bibliografía, como hemos venido trabajando, y les he puesto algunos recursos en clase, en novedades en foro novedades. Y la parte es grabar el audio. No, aquí, no olviden sus fuentes de consulta, por favor. Si no está en fuentes de consulta, probablemente se acerque un poco al plagio. Y también les falta rigor de investigación. Entonces, esa es una parte de las instrucciones que les piden a ustedes. Y grabar el audio de 2 minutos para exponer tus argumentos. No se les olvide esto porque esta es una parte importante. A veces lo han puesto, pero incompleto. Entonces, realmente es muy cortito. 2 minutos es suficiente. Minuto 45, minuto 50 está bien. Abajo de 1 minuto 45 sí tengo que penalizarlos, pero bueno. Y más arriba, 3 minutos está perfecto. No creo que les tome más tiempo. Y bueno, eso es básicamente la información que quería transmitirles sobre el proyecto de integración. Pueden utilizar legalización de drogas, tienen mucha información al respecto, pero también pueden utilizar otros temas, no hay ningún problema, nada más tendrían que trabajar un poquito más, pero estoy seguro que si usan otros temas, son temas que a ustedes les interesan mucho. Entonces yo creo que estaría muy bien que se enfocaran en un tema que realmente les gusta, ¿no? Y en el otro lado, pues que fueran prácticos para el tema de la legalización de las drogas, que también es algo que ya hemos visto que es importante a nivel nacional y que en la mayoría de los casos también recuerden algo que, antes de que se me olvide, que ustedes tienen que poder relacionar el problema de investigación que tienen con su entorno. Es decir, hubo una investigación que fue sobre la basura, por ejemplo, y me puso ejemplos de su comunidad. Eso me parece un tema muy, muy importante y está poniendo en práctica algo que Prepacep está muy preocupado, que es cómo utilizo mi conocimiento en mi entorno laboral, personal, social, ¿no? Entonces es una parte fundamental para su formación. No la olviden, repito, es cómo un problema puede tener un impacto en mi comunidad. Muchos de ustedes olvidaron, por ejemplo, en la actividad integradora número 5, se olvidaron de colocar y solamente opinaban, yo creo que la depresión de los adultos mayores es muy negativa. Bueno, sí, pero necesito que des información específica sobre tu comunidad, tus abuelos, algún tío, los papás no sé, los papás de algún familiar, de tu esposo, etcétera, ¿no? De tu novio, etcétera. Es importante ponerla, o personas que has visto en tu calle, que sean de esa edad y que puedan haber tenido problemas de depresión, ¿no? Es un ejemplo para que ustedes me hablen sobre su entorno cotidiano. Espero que haya quedado también claro esto. Les voy como parte final, perdón, les voy a colocar la rúbrica del trabajo. Ahí va, se está compartiendo. Listo, le estoy colocando la rúbrica del trabajo. Y esa rúbrica sería deseable que ustedes la eligieran. Ya saben que es no evaluable y 0 si hay una parte de plagio, parcial o total, no importa. Y si no colocan fuentes, también probablemente aparezca como 0. Bueno, aquí ya saben el seleccionar un tema, plantear un problema, 3 líneas, hipótesis, 2 ciencias, una cuartilla, o sea, que sigan las instrucciones, básicamente, el criterio cognitivo, que las entiendan, que distingan entre problema y tesis, entre tesis y tema, entre tema e hipótesis, etcétera, ¿no? Que puedan hacer una distinción y que se refleje en el trabajo que están entregando. Luego hay otro rubro, que es de naranja, que es actitudinal, donde ustedes tienen que básicamente colocarlo en un procesador de texto. Por ahí he estado teniendo algunos problemas con unos formatos que me están enviando que no los puedo abrir en las computadoras, ni en mis correos electrónicos, ni en mis dispositivos, ni en mi teléfono celular. Entonces, por favor, cuiden el formato y si es así, pues mejor manden un PDF, ¿no? A lo mejor la terminación de .doc o .docx no está bien colocada y entonces pues, traten de resolver esos problemas porque si no lo puedo abrir, pues va a ser muy difícil que vean el mensaje donde yo les digo que no lo puedo abrir, ¿no? A menos que estén al pendiente durante el fin de semana o la próxima semana. Algo importante, bueno, ahorita les digo los 2 avisos que son importantes que
se mencionen. El comunicativo, tienen que organizar la información, de hecho está organizada en el formato, y aquí hay una parte indispensable que es lo de los errores de ortografía, y el audio calidad y el discurso oral y fluido. Luego aquí los elementos y opiniones, una relevancia de investigación, problemas de investigación, alternativas. Aquí es una reflexión suya, donde expliquen cosas. La reflexión, recuerden, no es una opinión, la reflexión es producto de argumentación, de argumentar. Su opinión es importante para nosotros, pero su opinión argumentada es mucho más importante para nosotros. Entonces, yo prefiero que me pongan la opinión argumentada que su opinión. Entonces, como argumento, con textos, con lecturas, con videos, con artículos en Google Académico, y esa es la forma en que yo puedo argumentar, no solo opinar, sino ser crítico en mi pensamiento, ¿no? Entonces, pues esos son los consejos que les tengo. Y hay dos cosas que les quería hablar de manera general. La primera es que, por favor, no hay extensiones para la semana 4, que es esta, no hay extensiones para el proyecto integrador, así que me va a dar mucha pena, pues si alguien pide, está en el reglamento, no hay extensiones para esta semana, para el trabajo, si no se entrega el domingo, desafortunadamente van a quedarse sin un 30% de calificación. Entonces, pues necesito que ustedes revisen eso. La otra es un anuncio que me ha pedido su tutora y Susame, que también que les recuerde en la sesión síncrona, es que tomen una fotografía, una toma de pantalla, una screenshot de sus calificaciones una vez que se emitan. El próximo lunes, probablemente, les estaré poniendo un anuncio en el foro de novedades. Estén muy, muy atentos porque les diré a partir de qué hora y cuándo pueden descargar su calificación o pueden descargar ¿cómo se llama? Su expediente de calificaciones. Entonces, estén muy atentos porque la plataforma se cierra el miércoles y después ya no se puede ver qué calificación tuvieron y sería una pena no enterarse de esto, ¿no? Entonces, esos son los dos anuncios que tenía para ustedes. No dejen, no va a poder haber, no habrá extensiones. Del foro de evaluación tampoco hay extensiones, por supuesto. Y pues nada, recuerden que si ustedes necesitan algo, quieren recurrir a mí para alguna asesoría por correo electrónico o por mensaje, por favor háganlo. Y creo que es momento ahora de que ustedes pregunten todo lo que tengan que preguntar. Estoy abierto a escucharlos, por favor. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, ok, gracias Samuel. Si nadie tiene alguna pregunta, pues no hay ningún problema. Si alguien tiene una pregunta, pues quédese al final, por favor, y lo platicamos cuando yo detenga la grabación. No estoy seguro si hay algo más que tenga que hablar con ustedes a este respecto y les deseo de verdad muchísima suerte. Como conclusión, me llevo que ustedes han sido muy constantes y en su mayor parte disciplinados. No dejen, sigan así, no dejen para lo último y les deseo muchísima suerte en los siguientes módulos. Fue muy agradable trabajar con ustedes, con los que están disciplinados, con los que están constantes, con los que preguntan. No me molesta contestarles y ponerles ejemplos, intentar ayudarles con las fuentes y para que vean otros recursos, no solo los que están aquí. Y espero de verdad que su trabajo sea de la misma calidad, por lo menos de lo que han demostrado hasta ahora, y sus aportaciones del foro estoy seguro que también serán así. Si necesitan algo, es la última vez que nos vemos, entonces si necesitan algo, por favor no duden en escribir en el correo o por mensaje. Y nada, les deseo muchísimo éxito en el foro, en el proyecto integrador, en su calificación total en el módulo y también les deseo mucho éxito en los módulos que vengan y siempre pueden escribirme un correo electrónico para expresar sus dudas. Muchísimas gracias. Nos vemos con sus calificaciones y les deseo una muy buena noche y un buen resto de semana.
Gracias, profe, igualmente. Gracias.